congruencia. Ellos dijeron que iban a bajar la gasolina sin externalidades, sin criterios de neoliberalismo económico. Liso y llanamente, el debate era en pesos. ¿Cuánto nos iba a costar la gasolina? La prometieron a 10, en algunas partes del país la están pagando ya en 27. Federico sufre en 2025 de una nueva compulsión o padecimiento que es la mitomanía política. El año pasado Federico decía, y yo los contabilicé porque me tocó debatir en muchas mesas con él, cada 15 segundos una mentira. Y yo creo que ahora en 2025 va a romper su propio récord. Fíjate, millones de mexicanos y mexicanos. Y entonces, aunque odian las pensiones, aunque siempre han estado en contra de las pensiones, hoy son tan hipócritas que necesitan, evidentemente, ese video que les permita en las próximas campañas decir, no, si nosotros sí votamos, porque es el sello de la derecha, es el sello de los panistas, son hipócritas, son los más hipócritas que conocemos. Por cierto, respecto al tema de Mexicana. O sea, tú estás diciendo que los panistas solo lo hicieron como un recurso mediático. Sin duda, no yo, las urnas son las que normalmente evalúan a un gobierno. Sí, las urnas son el instrumento democrático para evaluar, y yo creo que en 2027, no solo en 2027, en 2026 también en Veracruz y en Durango les vamos a volver a dar la tunda y la paliza de su vida. A ver, sin duda tiene razón, ¿no? En las urnas se califica. Un gusto saludarlos hoy martes 7 de enero del 2025. Y sí, el diputado Arturo Ávila le ha dado una paliza, le dio hasta para llevar a Federico Dorin, este panista que de verdad no vio ni su esquina. Vean la risa que tiene Adela Micha, véanla nada más cómo se carcajea ante argumentos, pues unos argumentos infantiles que no tienen soporte ni fundamentos en cuanto al gasolinazo, según dicen los panistas. No cumplió el presidente Andrés Manuel López Obrador y que está por las nubes. Veamos los argumentos que sustentan la verdad, la realidad, y no las mentiras y las hipocresías que estos panistas, encomendados por Jorge Romero, son muy afín de desvirtuar y polarizar la información. Vean la cara de Adela Micha diciendo que ¿cómo te ayudo, compadre? No te puedo ayudar. Realmente son tontos porque son tontísimos. Veamos y lo comentamos. Reivindiquen y en vez de estar diciendo mentiras, pues actúen en congruencia. Ellos dijeron que iban a bajar la gasolina sin externalidades, sin criterios de neoliberalismo económico. Liso y llanamente, el debate era en pesos. ¿Cuánto nos iba a costar la gasolina? La prometieron a 10, en algunas partes del país la están pagando ya en 27. A ver, fueron 3 minutos. Te dije que 3 5 eran minutos mucho. y medio. Venga, Arturo. Federico sufre en 2025 de una nueva compulsión o padecimiento que es la mitomanía política. El año pasado Federico decía, y yo los contabilicé porque me tocó debatir en muchas mesas con él, cada 15 segundos una mentira. Y yo creo que ahora en 2025 va a romper su propio récord. Fíjate, seguramente Federico, que además es una persona que fue muy cercana a Felipe Calderón, calderonista de corazón, echado para adelante, ¿no?, sabrá perfectamente bien qué implica cuando financieramente se habla del valor presente, del valor futuro, y sabrá muy bien que para poder determinar el valor de una cosa determinada en un tiempo futuro, es decir, un comparativo de un año, por ejemplo, 2009 con un año 2024, implica variables de costo de capital o de costo del dinero, es decir, de valores que descuenten el costo del poder adquisitivo. ¿Qué quiere decir esto? Bien sencillo. Y lo voy a poner con un ejemplo más fácil. No costa nadie. Entonces, para hablar con la verdad, no para hablar con un discurso que dice mentiras a medias, hay que decir que el precio de la gasolina, tomando en cuenta los precios constantes, es decir, los valores inflacionarios, el costo del dinero en el tiempo, el poder adquisitivo, tuvo un incremento de cerca del 22% con Felipe Calderón, de cerca del 40%, 42% para ser preciso, con Enrique Peña Nieto, y una disminución del 5.2% con el presidente Andrés Manuel López Obrador y de medio punto con la presidenta Claudia Sheinbaum, que puede empezar a prever una proyección durante los 6 años de gobierno que tendrá la doctora Claudia Sheinbaum. Además, hay que agregar que no se le puede olvidar a Federico de dónde viene el desastre que nos dejaron en materia energética, ¿no? A mí no se me olvida cuando Felipe Calderón mintió diciendo que a Pemex únicamente le quedaban 10 años de reservas de petróleo, y con eso justificó agregar y la participación de empresas extranjeras, cuando después se descubrió que era una mentira y que había documentos internos que revelaban que México tenía yacimientos y reservas por casi 30 años, que fueron aumentando con el paso del tiempo.
Y ni qué decir de la malograda obra de Tula, en donde ofreció una refinería y entregó una barda, ¿no? Entonces parece que a los panistas se les olvida su origen, sus acciones, lo que han hecho, y creen que la gente es tonta. Pero tonto es quien piensa que la gente es tonta, porque la gente sabe perfectamente bien cómo gobernaron, la gente sabe perfectamente bien que no cumplieron con su trabajo, la gente sabe perfectamente bien que en vez de entregar una refinería, entregaron un monumento a la corrupción sobre Reforma, y me refiero a la estela de luz que costó más de 1,000 millones de pesos, y todas las frivolidades de Felipe Calderón, que hasta le declaró la guerra a nuestro país, y tuvo el acierto de tener como mano derecha a quien acabó asociándose ni más ni menos que con el Chapo Guzmán. Así que la gente no es tonta. En 2024, por eso obtuvimos una votación como la que obtuvimos, mientras por nuestro movimiento votaron cerca de 36 millones de mexicanas y mexicanos. Por Acción Nacional, ese partido que representa a Federico Dorin, no llegaron ni siquiera a 9 millones los votos. Podrá decir muchas mentiras, Federico, podrás seguir hablando de que ellos presentaron una reserva, por cierto, mentirosa, y aquí concluyo mi participación. Qué fácil es subirse a tribuna, Adela, a decir, un ejemplo hipotético, quitemos los impuestos sin todas las consecuencias que eso tendría, ¿no? Bueno, lo mismo hizo Federico. Federico presentó una reserva que no estaba contemplada ni en el presupuesto, que ya había sido aprobada en lo general, que no tenía más que esto, el objetivo de obtener una narrativa política para después salir y decir, no, pues si nosotros ofrecimos poner o fijar el precio en 20 pesos, fíjate qué lógico sería. Fijar el precio en 20 pesos, en términos concretos, implicaría que todos estos consorcios que ellos permitieron a través de la reforma energética que entraran a operar a nuestro país, desaparecieran de inmediato, porque estarían vendiendo por debajo del costo del combustible. Así es que las mentiras hay que dejarlas para otra cosa, querido Federico, y yo creo que hay que hablarle con la verdad a las y a los mexicanos. A ver, Federico. Fuente de un periódico, para que no diga que son datos míos. Pues estas son las cosas que él lo ponen, lo sacan de balance. Aquí es donde estaba el nivel de margen al que nosotros alegamos. Y déjame ponerte... Bajándole al impuesto. Claro, como ellos habían ofrecido, lo cual no tiene que ver con toda la perorata, porque terminó hablando de 10,000 cosas, pero no habló de la gasolina. A ver, con sus propios argumentos, ahí le va el judo político. Toma nota para que aprendas y no hagas el ridículo en el siguiente programa. En el 2019, el precio de la gasolina en Estados Unidos era de $1.85 por galón. Ahora es de 2.13. El incremento de ese deslizamiento al que él hizo referencia fue de solo el 15%. En México pasó de 18 a 26, está en el 34, 35. Lo que pasa es que son una bola de pillos. Y entonces te vienen aquí a decir, en primera, cuando el debate no es de inflación, el debate es de cuánto pagamos nosotros en la bomba por cargar. Andrés nunca habló de inflación, habló de lo que iba a costar la gasolina. Si bien escudar en las faldas de la inflación, pero aparte como si la inflación fuera una tormenta tropical, como si no fuera culpa de su mal gobierno. A ver, tuvimos la peor inflación en 22 años en 2022. Con ellos, están quebrando la aerolínea mexicana, les quedan 2 aviones y los 2 que les quedan los compró Felipe Calderón, son los Boeing 737-800. Perdieron 400,000 empleos en diciembre, están quebrando al país. Lo que sucede es que es algo que resulta imposible. Los precios de todos los artículos están determinados por la oferta y la demanda. Y además, a partir de que el PAN, el PRI, aprobó la reforma energética, la mal llamada reforma energética, ellos permitieron que los precios no tuvieran un tope. Son ellos responsables de que no tengan ese tope. Se le olvida también a Federico. En esa lógica, nosotros podemos efectivamente tener injerencia sobre los precios de los combustibles que tienen una dependencia directa del gobierno federal, llámese, por supuesto, franquicias de petróleos mexicanos o petróleos mexicanos, para ser preciso. Y en esa lógica, el subsidio existe porque la finalidad del gobierno no tiene que ver con la finalidad de una empresa normal, que es generar utilidades. Tiene que ver más con la utilidad de que tenga un beneficio el usuario de un vehículo automotor. Entonces, uno, es falso que la reserva que presentó Federico tenga sentido o pudiera ser efectiva. Yo reto incluso a Federico Dorin a presentarle, cuando él me lo diga, si quieres en otro programa, un ejercicio para que vea el impacto económico que hubiera tenido con los empresarios del sector gasolinero la propuesta que presentó. Es decir, Federico hubiera quebrado de entrada al 50% del sector gasolinero, determinando un precio que ni siquiera es el precio del mercado. 2, que me parece muy importante, la mentira está en presentar reservas legislativas para utilizarlas después como argumentario político. Se parece un poquito a lo que trataron de hacer, Adela, con el tema de las pensiones universales. Fíjate lo que hicieron, votaron en lo general a favor, pero ya en lo particular votaron en contra. ¿Por qué votaron a favor en lo general? Pues porque querían su videíto para decirle a la gente, no, nosotros sí votamos a favor de las pensiones, porque tuvieron un costo político importante, porque ha sido un instrumento que ha beneficiado a muchos millones de mexicanas y mexicanos.
Y entonces, aunque odian las pensiones, aunque siempre han estado en contra de las pensiones, hoy son tan hipócritas que necesitan, evidentemente, ese video que les permita en las próximas campañas decir, no, si nosotros sí votamos, porque es el sello de la derecha, es el sello de los panistas, son hipócritas, son los más hipócritas que conocemos. Por cierto, respecto al tema de Mexicana. O sea, tú estás diciendo que los panistas solo lo hicieron como un recurso mediático. Sin duda. A ver, no tiene ni siquiera funcionalidad operativa y lo puedo demostrar con números. ¿Por qué? Porque pues yo sí tengo una maestría en dirección de empresas, mi querido Federico, y el IPADE no es menor y podemos hacer un ejercicio sin ningún problema, ¿no? De ver cuál hubiera sido el impacto de esta decisión que tú estabas proponiendo en una reserva y, por supuesto, de viabilidad financiera. Y también te invito a que determinemos el valor presente de los precios de la gasolina para que veas cómo mientes nuevamente cuando dices que incrementó la gasolina. Ah, claro, tú dices, no, es que no importa la inflación, porque la inflación también es producto de su gobierno. No, Federico, la inflación más alta la tuvo el mundo. Hubo dos fenómenos geopolíticos importantes. Uno, el COVID, que generó una inflación muy importante en varios países del mundo, y el segundo, la guerra entre Ucrania y Rusia, que también implicó un aumento de precios en el mundo. Así es que, reitero, no hay que mentirle al pueblo de México porque ya les enseñó en las elecciones lo que les pasa a ustedes cuando le mienten. La gente no se los cree. Y segundo tema que me parece muy importante, y no es menor también, respecto al tema de Mexicana. No es posible decir que una aerolínea se pueda determinar su operación o su éxito como aerolínea cuando los proyectos de inversión normalmente se corren a 10 años. Federico omite decir que estamos invirtiendo 20,000 millones en la compra de aeronaves Embraer nuevas, que van a ser 20 aeronaves que le van a dar una funcionalidad importante. Y también Federico omite decir que el propósito de que el gobierno tenga una aerolínea es aliviar las tarifas que de pronto tenemos allá afuera por parte de otros competidores, que vamos a un segmento que lamentablemente no tiene los recursos que tiene Federico, ¿no? Para poder viajar en primera clase o en otras aerolíneas. Vamos a un segmento en donde estamos tratando de que las y los mexicanos que no tienen la posibilidad de viajar obtengan tarifas baratas. Pero mira, Adela, los que van a tener la consecuencia de la acción, la consecuencia de la crítica que no hace ningún sentido, la consecuencia de la narrativa mentirosa, son ellos, no yo. Las urnas son las que normalmente evalúan a un gobierno. Sí, las urnas son el instrumento democrático para evaluar, y yo creo que en 2027, no solo en 2027, en 2026 también en Veracruz y en Durango les vamos a volver a dar la tunda y la paliza de su vida. A ver, sin duda tiene razón, ¿no? En las urnas se califican los... Ahí lo tienen, amigos. Calladito, lo dejaron sin habla, lo dejaron mudo a Federico Dorin. ¿Por qué? Porque la mentira no tarda en salir. Vean nada más cómo domina el tema así tan fácilmente. Bueno, eso se ve fácilmente por Arturo Ávila, es un especialista. Pero también los argumentos, porque uno puede ser muy fluido en cuanto al tema, pero los argumentos es lo importante, ¿sí? Y también, que no se le olvide a Federico Dorin, que los mexicanos tenemos memoria, y que también es muy importante también tener en cuenta de que los resultados están a la vista, que la gente ya no es tonta, y que también lo de la gasolina, lo de Mexicana de Aviación, que para ellos era un quebranto, porque era un negocio ante todo, pues ahora sale a relucir que lo que fue para ellos un abuso, un aprovechamiento, unos oportunistas, son políticos que realmente no abonan a nada en este país. Se subió al estrado y solamente dijo mentiras, por eso le llamó mentirosos e hipócritas a estos panistas. Bueno, amigos, amigas, todos les recuerdo, por favor, que apoyen el canal, que se suscriban, perdón, una gripe terrible, y activen la campanita para apoyar a su canal Legión Vanguardia. Compartan la información. Yo soy Francis, nos vemos en una próxima. Recuerden, su canal Legión Vanguardia. Adiós.